Inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa y qué nos aporta? La inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de modelos de datos capaces de generar nuevo contenido. A diferencia de otros medios de inteligencia artificial que se limitan a analizar datos existentes o a resolver problemas específicos, la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de imaginar, crear y producir información, imágenes, textos u otras formas de contenido. La inteligencia artificial generativa utiliza redes neuronales que pueden aprender patrones y características complejas a partir de conjuntos de datos de entrenamiento y después utiliza esta información aprendida para generar nuevas salidas que sean coherentes y similares a los datos originales. A finales del año 2022 se hizo muy popular la inteligencia artificial generativa GPT 3.5 de la empresa OpenAI. Estos modelos son capaces de comprender y generar lenguaje natural de manera sorprendentemente coherente y diversa. Pero esta no fue la primera inteligencia artificial que se creó, ni es el único tipo de inteligencia artificial existente. Nacimiento de la inteligencia artificial, 1940-1950. 1943, Warren McCullough y Walter Pitts describen los primeros modelos neuronales. 1950, Alan Turing publica el artículo Computing Machinery and Intelligence, donde introduce el concepto de la prueba de Turing. Década de 1950 a 1970, primeras invenciones en inteligencia artificial. 1956, John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon organizan la conferencia de Dartmouth, marcando el nacimiento oficial de la inteligencia artificial como campo de estudio. 1957, Frank Rosenfeld desarrolla el perceptrón, una red neuronal simple. Década de 1960 crece la investigación en inteligencia artificial con el enfoque en problemas simbólicos. Década de 1980 a 1990, la inteligencia artificial conoce éxitos y desafíos. 1980 se desarrollan sistemas expertos. Década de 1980 es una época de gran interés e inversión en inteligencia artificial, pero siguen problemas prácticos y limitaciones. Década 1980 al 2000, revolución del aprendizaje automático. 1997, la IBM Deep Blue derrota al campeón mundial del ajedrez, Garry Kasparov. Inicios de los 2000 se incrementa el uso de algoritmos de aprendizaje automático y se popularizan las redes neuronales. Década del 2010, auge de las redes neuronales profundas. 2012, AlexNet gana la competición ImageNet y demuestra la capacidad de las redes neuronales profundas en la visión por ordenador. 2014, se logra la generación de texto coherente con la aparición de las redes neuronales recurrentes. 2015-2019 se desarrollan GPT y otros modelos generativos. 2015 se generan imágenes con el uso de redes generativas antagónicas. 2018, OpenAI introduce GPT-2, un modelo generativo de lenguaje con capacidad para textos muy coherentes. 2019 se presenta GPT-3, es el modelo más grande hasta la fecha con 175,000 millones de parámetros. 2020 hasta la actualidad, continuidad de la investigación en IA generativa. Investigaciones y desarrollos continuos en IA generativa por parte de OpenAI y otras entidades, aplicaciones cada vez más amplias de la IA generativa en áreas como la traducción automática, la generación de contenido creativo, la asistencia en el desarrollo de código, entre otras. ¿Cómo clasificamos la inteligencia artificial? La clasificación de la inteligencia artificial puede hacerse de varias formas, por ejemplo, según su aprendizaje, funcionamiento, características y objetivos. Enfocaremos la clasificación en función del tipo de aprendizaje. La IA de aprendizaje automático, Machine Learning. El objetivo es que los sistemas informáticos aprendan y mejoren mediante datos sin requerir programación explícita. Existen tres subcategorías importantes. IA supervisada usa datos etiquetados para entrenar algoritmos de forma que les permite hacer predicciones precisas sobre nuevos datos. Se usa en aplicaciones como por ejemplo la clasificación de correo electrónico para diferenciar el correo basura del que no lo es o el diagnóstico médico, diagnóstico de melanomas. IA no supervisada
Aprende de datos no etiquetados para descubrir patrones ocultos o agrupar datos. Se incluyen tareas como por ejemplo el agrupamiento y la reducción de la dimensión, útiles para el análisis de datos y la segmentación de clientes. Por ejemplo, IA por refuerzo, reinforcement learning, aprendida por medio de la interacción con un entorno dinámica, toma decisiones con retroalimentación en forma de recompensas o penalizaciones. Se usa, por ejemplo, en aplicaciones desde la conducción autónoma hasta la formación de robots. IA de aprendizaje profundo es una rama de la inteligencia artificial que utiliza modelos de redes neuronales para aprender y comprender patrones complejos a partir de datos. Estas serían algunas características que la definen. Redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas consisten en varias capas de neuronas interconectadas, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Cada capa procesa información y transmite la salida a las siguientes capas, de forma que permite un aprendizaje jerárquico. Capacidad de representación. Con múltiples capas, este tipo de inteligencia artificial puede aprender a representar patrones de datos muy complejos. Esta capacidad hace que sea adecuada para tareas como, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y otros ámbitos con datos complicados. Aprendizaje jerárquico. Las capas sucesivas aprenden características a diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, las capas iniciales pueden detectar formas básicas, mientras que las capas más profundas pueden identificar patrones más complejos. Procesamiento de entrada con muchas dimensiones. Las dimensiones se refieren a los diferentes atributos o variables que describen cada instancia de los datos. La capacidad de manipular gran cantidad de datos con muchas dimensiones es básica en muchas aplicaciones, puesto que permite a los modelos captar detalles sutiles y complejos en los datos. Gran cantidad de datos y potencia de cálculo. El entrenamiento de estos modelos necesita cantidades enormes de datos para obtener unos resultados óptimos. Esto implica disponer de ordenadores con una gran capacidad de cálculo, aplicaciones de la inteligencia artificial de aprendizaje profundo, reconocimiento de imágenes, identificación de objetos y patrones en imágenes, como por ejemplo la clasificación de gatos y perros, procesamiento del lenguaje natural, PNL, por ejemplo, traducción automática, análisis de sentimientos o generación de texto, entre otros, visión por ordenador, detección de caras, segmentación de objetos, etc., reconocimiento de la voz, transformación de voz a texto y al revés, juegos de ordenador, aprendizaje de políticas óptimas en juegos como por ejemplo el Go o los videojuegos, el código de lenguaje de programación, generación o modificación de código de programas. La inteligencia artificial generativa estaría dentro de este grupo de inteligencia artificial de aprendizaje profundo. Es decir, si lo representamos gráficamente, quedaría de este modo. Inteligencia artificial, machine learning, deep learning, inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia, la inteligencia artificial generativa, aprende de los datos de forma automática, analiza cantidades inmensas de datos y encuentra patrones y relaciones que de otra forma serían difíciles de detectar y crea material original a partir de estos datos. La inteligencia artificial generativa utiliza como marco de trabajo las redes generativas antagónicas, GAN, siglas del inglés Generative Adversarial Networks. Dos redes neuronales, una generadora y otra discriminadora. La generadora se encarga de crear contenido nuevo, mientras que la discriminadora se encarga de evaluar si el contenido general es real o falso. Esta interacción entre la generadora y la discriminadora permite que la IA aprenda de los datos de forma eficaz y eficiente y genera nuevo contenido de alta calidad y realista. ¿Cómo se nutren las inteligencias artificiales generativas? No se conocen todas las fuentes de entrenamiento de las diferentes inteligencias artificiales generativas, pero se tiene constancia de las siguientes: Wikipedia, enciclopedia colaborativa; New York Times, Diario Internacional de los Estados Unidos; Reddit, una de las plataformas de redes sociales más grandes que existe, que se centra en discusiones de varios temas; Axir, repositorio de artículos científicos; GitHub, plataforma de alojamiento de código; Open Subtitles, plataforma con subtítulos de películas y series, etc. Ahora bien, también hay que indicar que muchas de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa aprovechan las entradas de información que les suministramos para hacerles preguntas como fuente de información para sus modelos. Algunas de estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa incorporan una opción
en que puede indicarse que los datos introducidos no nutran la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, si hablamos de ChatGPT, podemos desactivar la opción desde el apartado de configuraciones. ¿Qué nos aporta la inteligencia artificial generativa? Generación de contenido creativo. Se usa en la creación de arte generativo, diseño de productos y otros ámbitos donde se requiera la producción de contenido original. Puede crear contenido creativo como por ejemplo imágenes, texto, video, música, etc. Aumento de datos de entrenamiento. En tareas de aprendizaje automático, la inteligencia artificial generativa puede utilizarse para aumentar conjuntos de datos de entrenamiento, de forma que se generan nuevas muestras que enriquecen la variedad y la complejidad de los datos disponibles para el modelo. Simulación de escenarios puede utilizarse para simular situaciones y en entornos para entrenar modelos de inteligencia artificial, como en el caso de la inteligencia artificial por refuerzo, en que se necesita simular interacciones en el entorno. Estilo y transferencia de aprendizaje puede usarse para aplicar estilos visuales o características específicas de una clase de datos a otra, por ejemplo, para pedir que escriba un poema utilizando el estilo de un poeta concreto. Permite la transferencia de aprendizaje entre dominios, como por ejemplo, para aplicar el estilo de una obra de arte a una fotografía. Creación de contenido personalizado. Puede generar contenido personalizado basado en las preferencias del usuario. Por ejemplo, generar recomendaciones de productos personalizados. Desarrollo de sistemas de diálogo y lenguaje natural. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, contribuye a la creación de sistemas de diálogo más avanzados y a la generación de texto coherente y natural. Simulación en medicina puede utilizarse para simular datos médicos para la formación de modelos en el campo de la medicina y la salud. Diseño automático es utilizada en el diseño de productos como por ejemplo la generación automática de diseños arquitectónicos, diseños gráficos, etc. Investigadores sin inteligencia artificial se utiliza como herramienta para la investigación en otras áreas de inteligencia artificial, como por ejemplo la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial en general. Generadores de datos numéricos. Pueden generar números o datos numéricos que sigan un cierto patrón o distribución. Generadores de realidad virtual y realidad aumentada. Puede crear escenarios, objetos e interacciones virtuales en un entorno de realidad virtual o aumentada. Generadores de modelado 3D. Puede crear objetos o escenarios 3D en varias aplicaciones, como el diseño de videojuegos o la simulación. En resumen, la inteligencia artificial generativa aporta una potente capacidad de crear contenido nuevo y único, y posee aplicaciones en varios sectores que van desde el arte y el diseño hasta la simulación de entornos y la mejora de modelos de inteligencia artificial. Herramientas del aula: texto a texto, entrada a texto, salida a texto, aplicaciones: traducir textos, buscar información, resumir textos, conseguir puntos claves, corregir textos, etc. Texto a imagen, entrada a texto, salida a imagen, aplicaciones: generar imágenes, inspirarse, crear arte, crear avatares y crear eslogans. Texto a audio, entrada a texto, salida a audio, aplicaciones: generar ficheros de audio, audiolibros, podcast, crear locuciones con voces de otras personas o la propia, traducir videos, crear temas musicales con parámetros seleccionados, modificar otros temas musicales. Texto a video, entrada a texto, salida a video, aplicaciones: generar videos con características específicas seleccionadas, editar videos, traducir videos. Imagen a imagen, entrada, imagen, salida, imagen, aplicaciones: modificar imágenes, hacer desaparecer objetos o personas, cambiar objetos, sacar fondos, etc. Texto a código, entrada a texto, salida a código, aplicaciones: generar o mejorar el mismo código, documentar código. Texto a presentaciones, entrada a texto, salida a presentaciones, aplicaciones: generar diapositivas. Audio a texto, entrada a audio, salida a texto, aplicaciones: transcribir audio a diferentes idiomas. Video a texto, entrada a video, salida a texto, aplicaciones: transcribir videos, transcribir y traducir. ¿Cómo interactuar con la inteligencia artificial? La forma de interactuar con la inteligencia artificial generativa es mediante una instrucción o descripción breve que se proporciona a un modelo de lenguaje ChatGPT, DALL-E, para guiar su generación de respuestas. Esta instrucción o descripción es lo que llamamos prompt. Al proporcionar un prompt específico, podemos influir en el tipo de respuestas que genera el modelo. La elección del prompt es determinante, puesto que afecta directamente al tipo y a la calidad de la respuesta generada. Experimentar con diferentes prompts
puede ayudar a obtener resultados más precisos y útiles para la tarea que se desea conseguir. Ejemplo del procedimiento que sigue una inteligencia artificial generativa para dar respuestas a una pregunta textual. Una vez que la inteligencia artificial generativa ha sido entrenada, generar una respuesta de texto o a una pregunta escrita desde el prompt implica los siguientes pasos. La pregunta de texto se divide en unidades más específicas, llamadas tokens. Se usan patrones estadísticos para predecir palabras o frases probables que podrían formar una respuesta coherente a la pregunta. Se identifican patrones de palabras y frases que aparecen en su modelo de datos grandes, almacenados en sus redes neuronales. Utilizando sus patrones, la inteligencia artificial generativa calcula la probabilidad de que las palabras o frases concretas aparezcan en un contexto dado y generen predicciones. Empezando con una predicción aleatoria, la inteligencia artificial generativa utiliza estas probabilidades estimadas para predecir la siguiente palabra o frase probable en su respuesta. Las palabras o frases predichas se convierten en texto legible. El texto legible se filtra para eliminar cualquier contenido ofensivo. Se repiten estos últimos pasos hasta que se termine una respuesta. La respuesta se vuelve a procesar para mejorarla, formato, puntuación, etc. ¿Cómo formular los prompts para mejorar los resultados obtenidos con la inteligencia artificial generativa? Concreción del contexto. Proporcionar suficiente contexto a fin de que la inteligencia artificial generativa comprenda la tarea. Incluir detalles relevantes que ayudan a guiar la respuesta. Instrucciones claras. Ofrecer instrucciones claras y directas. Evitar ambigüedades en el prompt. Objetivo de la búsqueda. Identificar claramente el objetivo de la búsqueda, qué información se está buscando. Identificar qué tipo de respuesta se espera conseguir. Información descriptiva, información instructiva, información creativa, etc. Palabras clave. Incluir palabras clave que son fundamentales para la tarea. Ayudan a guiar el resultado. Utilizar términos específicos que se desee que estén presentes en la respuesta. Restricciones y condiciones. Establecer restricciones claras si es necesario. Incluir condiciones específicas de la inteligencia artificial generativa debe cumplir. Longitud del prompt. Comprobar si la longitud del prompt es adecuada para la complejidad de la tarea. Evitar ser demasiados extensos o demasiados breves. Ejemplos concretos. Proporcionar ejemplos concretos para ilustrar lo que se está buscando. Tener presente que los ejemplos ayudarán a la inteligencia artificial generativa a entender mejor la tarea. Preguntas directas. Realizar preguntas directas si se está buscando respuestas específicas. Formular preguntas de forma clara. Retorno, feedback interactivo. Pensar si hay que incluir instrucciones sobre cómo ajustar la respuesta si no cumple con las expectativas. Proporcionar ejemplos de cómo mejorar o cambiar la salida proporcionada por la inteligencia artificial generativa. Vocabulario y estilo. Incluir indicaciones sobre el tipo de vocabulario o estilo que se desea en la respuesta. Especificar algún tono específico que la inteligencia artificial tendría que adoptar. Indicar si se desea una respuesta formal, informal, creativa, etc. Revisión y ajustamiento. Revisar el prompt antes de enviarlo para asegurarse de que no haya errores o malentendidos. Realizar ajustamientos y experimentar con diferentes formulaciones del prompt. Jordi Linares, en su artículo The Art of Prompting, Empowering Students to Harness the Power of LLMs, ChatGPT and Others in Education, expone otra forma de generar buenos resultados sin utilizar un único prompt. Se trata de adoptar un enfoque de arriba abajo, preguntar de forma más global y seguir preguntando, profundizando en el nivel de detalle. A veces algunos modelos de la inteligencia artificial generativa de generación de imágenes se pide una sintaxis concreta para generar prompts. Por ejemplo, en Copilot tiene que seguirse el siguiente patrón: adjetivo, nombre, verbo más estilo. Por ejemplo, paisaje futurista, urbano, que refleja la puesta de sol, arte conceptual. Criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa presenta varios retos que requieren atención y consideración por parte de toda la sociedad, no solo de las entidades creadoras, sino también de toda la sociedad usuaria y no usuaria. Ética y responsabilidad. La generación de inteligencia artificial puede crear contenido que sea engañoso, ofensivo o incluso ilegal. Esto plantea cuestiones éticas sobre quién es responsable del contenido generado y cómo implementar algoritmos de control para evitar abusos. Sesgos en los datos de entrenamiento. Las inteligencias artificiales generativas aprenden a partir de datos y si los datos de entrenamiento incluyen sesgos, prejuicios culturales de género, etc., la inteligencia artificial puede aprender estos sesgos y reproducirlos en el contenido que genera.
control sobre la información generada. Es difícil garantizar un control completo sobre qué genera una inteligencia artificial generativa. Ello puede llevar a situaciones donde el contenido generado no refleja las intenciones del usuario o puede malinterpretarse. Desinformación y manipulación, deepfakes. La habilidad de generar contenido de forma convincente puede utilizarse para crear noticias falsas o manipular la información. Derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Quién posee los derechos sobre el contenido generado por una IA? Esta es una cuestión legal compleja que todavía no está claramente definida. Seguridad y privacidad de los datos. Las inteligencias artificiales generativas almacenan y procesan grandes cantidades de datos. Es importante asegurarse de que estos datos estén protegidos y no se usen de forma inadecuada. Existen preocupaciones sobre el uso indebido de la información personal. Generación de contenido perjudicial. La IA puede usarse para generar contenido que sea ofensivo, discriminatorio o perjudicial. ¿Cómo tiene que gestionarse este tipo de contenido? Transparencia del algoritmo. Cómo se entrena y opera el algoritmo de una inteligencia artificial generativa puede ser opaco y difícil de comprender para las personas que no son del campo de la inteligencia artificial. Adopción y acceso equitativo. ¿Cómo garantizamos que los beneficios de la inteligencia artificial generativa se distribuyan de forma equitativa y no aumenten las disparidades sociales y económicas? Regulación y normativas. Las leyes y regulaciones que gobiernan el uso de grandes modelos de inteligencia artificial generativa pueden requerir grandes cantidades inmensas de energía. Esto es un problema si esta energía proviene de fuentes no renovables, puesto que aumenta las emisiones de gas de efecto invernadero, consumo energético e impronta de carbono. El entrenamiento y el uso de grandes modelos de IA generativa pueden requerir cantidades inmensas de energía. Este es un problema si esta energía proviene de fuentes no renovables, puesto que aumenta las emisiones de gas de efecto invernadero. Impacto en el mundo laboral. La adopción de tecnologías de inteligencia artificial generativa puede tener implicaciones para la ocupación de diferentes sectores. Se destruirán puestos de trabajo, a la vez que se generarán otros nuevos en la misma proporción. Autoría. ¿Cómo nos aseguramos de que las personas puedan distinguir entre el contenido creado por humanos y el generado por la inteligencia artificial generativa? Esto es esencial para la transparencia y la confianza en la información que utilizamos las personas. Desigualdad de acceso y concentración de poder. El acceso a la tecnología de inteligencia artificial puede no ser equitativo y las empresas u organizaciones con más recursos pueden tener una ventaja injusta en el uso de estas herramientas. Esto puede conducir a una mayor concentración de poder y desigualdad en la sociedad. Abordar estos retos y desafíos requerirá una combinación de acción ética, supervisión reguladora y desarrollo tecnológico continuo. Es importante que la sociedad global, incluyendo personal investigador, empresas, responsables de políticas y equipos multidisciplinarios de diferentes representantes de las ciencias, filósofos, físicos, matemáticos, informáticos, lingüistas, sociólogos, trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles y responsables. Actualmente no existe ninguna regulación del uso de las inteligencias artificiales generativas. Lo que hay son recomendaciones sobre su uso. El Consenso de Pekín de 2019 sobre inteligencia artificial y educación hace recomendaciones sobre lo que implica un enfoque humanizado para el uso de la inteligencia artificial en el contexto de la educación. La UNESCO ha publicado una serie de recomendaciones y guías para regular el uso ético, seguro y equitativo de la IA generativa en la educación y la investigación. La recomendación de la UNESCO de noviembre de 2021 sobre la ética de la inteligencia artificial proporciona un marco normativo para abordar las controversias alrededor de la inteligencia artificial, incluyendo la educación y la investigación. La UNESCO en 2021 también publicó la Guía de Inteligencia Artificial y Educación, Orientación para los responsables políticos, que propone recomendaciones concretas para la formulación de políticas para dirigir el uso de la inteligencia artificial en la educación. En concreto, en 2023, la UNESCO presentó el siguiente documento de recomendaciones: UNESCO 2023 Guidance for Generative AI in Education and Research. Además, la revisión de la UNESCO de las estrategias nacionales existentes de inteligencia artificial indica que los países están adoptando diferentes respuestas políticas, desde la prohibición de la IA hasta la evaluación de las necesidades de adaptación de los marcos existentes
o la urgente formulación de nuevas regulaciones. En resumen, la regulación de la inteligencia artificial generativa en educación y otros ámbitos requiere una serie de pasos y medidas políticas basados en un enfoque centrado en el ser humano para garantizar su uso ético, seguro y equitativo. Usos más extendidos de la inteligencia artificial en el aprendizaje. A continuación se muestran algunas aplicaciones de la inteligencia artificial específicas que podrían beneficiar al estudiantado en su proceso de aprendizaje. Investigación y redacción, generación de contenido. El estudiantado que esté realizando una investigación puede usar modelos de inteligencia artificial generativa para generar párrafos relacionados con su tema a partir de palabras o clave o ideas principales. Sugerencias de redacción. Las herramientas podrían ofrecer sugerencias específicas para mejorar la coherencia, el estilo y la gramática de un trabajo y proporcionar una revisión instantánea. Asistencia en el estudio. Resolución de problemas. El estudiantado con dificultades para entender un problema matemático o científico puede utilizar un modelo generativo para obtener una explicación paso a paso. Generación de modelos. La inteligencia artificial podría generar modelos visuales para conceptos matemáticos o científicos complejos para facilitar la comprensión del estudiantado. Trabajo cotidiano. Existe un conjunto de tareas que el estudiantado realiza muy a menudo a lo largo de su vida académica y donde la inteligencia artificial generativa puede ayudar. Traducir, corregir o resumir textos, buscar información, buscar ideas para realizar actividades, generar imágenes, mejorar presentaciones, generar ficheros de audio, traducir, transcribir o generar videos, mejorar código escrito en un lenguaje de programación, etc. Aprendizaje de nuevas habilidades, tutoriales personalizados. El estudiantado que quiera aprender una nueva habilidad, como por ejemplo la programación, podría recibir tutoriales generados específicamente para su nivel de experiencia. Simulaciones interactivas. La inteligencia artificial generativa podría crear simulaciones interactivas para el aprendizaje práctico de conceptos complejos en ciertas disciplinas, como por ejemplo la física o la biología. Preparación para exámenes, generación de ejercicios y preguntas. Como preparación de un tema de estudio, el estudiantado podría generar conjuntos de ejercicios y preguntas que aborden áreas específicas que quiere revisar. Revisión de conceptos clave. La inteligencia artificial generativa podría generar resúmenes concisos y reseñas de conceptos clave para una revisión rápida para la preparación de resúmenes. A pesar de estas utilidades, siempre es esencial que el estudiantado utilice estas herramientas con cuidado, verifique la autenticidad del contenido generado y mantenga los estándares éticos y académicos establecidos en la universidad.